leía mucho literatura, tenía muy buen gusto porque le gustaba mi libro. Y entonces yo pensaba, este tío sabe, este tío tiene un criterio fundado, porque ¿sabes? Es un experto en literatura, es un tío que tiene las ideas claras. Pero bueno, hoy nos hemos conocido en persona y Román me pidió que hablara de la novela y yo voy a decir las cosas como son, igual que tuviste el libro que se cayó. Cuando me llegó el libro de Sloper, yo estaba con Román, estábamos en una comida. Y Román me dijo, toma, como suscriptor de Sloper, pues, toma. Y yo, coño, mira, Gont, tal y cual. Y dice así. Luego dice así. Le dije a Román, esto promete. Y es por un test que es una especie como de el pequeño tirano cabrón que hay en mí, que no puede salir al mundo, se puede cebar con los libros porque los libros no se pueden defender. Y entonces yo puedo tener ideas tiránicas sobre qué libros son buenos y son malos. Y entonces tengo una idea, que es la siguiente, que un autor que merece la pena ser leído es un autor que abrirás al azar y encontrarás, ¡pam! Mira este adjetivo que bien puesto, mira esta frase que bien resuelta, mira, no sé ni de qué va el libro. Yo solo estoy mirando ahora a ver este hombre como adjetiva y dices, ¡pum! ¡Pum! Esto es una cosa seria, ¿no? Porque hay dos maneras de entender la literatura. Hay gente, la novela. Hay gente que, entre las cuales yo no me cuento, que está cautivada por la historia. Entonces es un libro que habla de un romano. Ahora hay libros de romanos, ¿no? Ahora, todo el mundo, ¿no? ¿Se da cuenta? Todos, prácticamente. Romanos. La muerte de Trajano, la hermana de Calígula, se ve un sintagma nominal con un tal y cual, ¿no? Y entonces yo tengo a mi cuñado que lee novelas de romanos y dices, pues claro, me estás explicando aquí que Trajano, tal y cual, y yo digo, pero está escrito como el culo. O sea, ¿qué más da que Trajano hiciera lo que hiciera si aquí es imposible de leer? Es como el telediario, es horrible. O sea, abres el libro y ya bostezas. Entonces, en cambio, en el otro extremo está la gente que tiene tal dominio del idioma que hable de lo que hable. Tú vas a estar contento. Y entonces, en este ranking, para mí, yo tengo unos cuantos escritores. Para mí, el número uno es Josep Pla. No sé si hay fans de Josep Pla aquí entre el público, pero Josep Pla escribía tan bien que no necesitaba tema. Y entonces cogía el autobús y escribía sobre el viaje en autobús. O se comía unas aceitunas, te hacía 2 páginas sobre las aceitunas. No necesitaba tema. Y entonces tú lees como el tío habla de las aceitunas y es que esto es maravilloso. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla? Por unas aceitunas. ¿Pero cómo puedo leer un libro sobre las aceitunas? Ya, pero es que es maravilloso. Porque hable de lo que hable, es maravilloso. Entonces a mí el tema me da absolutamente igual. Quiero decir que si la novela va de romanos, o de vikingos, o de los piratas corsos, a mí me da igual. Es que está bien escrito. Hay novelas de romanos que me gustan, Memorias de Adriano. Perfecto, me la leeré cada semana si hace falta, ¿no? Pero el tema me da igual. A mí lo que me gusta es ver las palabritas una al lado de la otra y ver si entre las palabritas se crea esta especie como de electricidad, ¿no? Que dices, coño, este adjetivo bien puesto, esta frase bien resuelta, esta frase que parecía que se iba a resolver aquí, pero ¡pum!, ha dado una voltereta antes, ¿no? Y entonces dices, coño, qué satisfactorio, qué bien resuelta esta frase, ¿no? Porque la frase va preparada para decir y cuando tú piensas que ¡pum!, no, una voltereta, coño, qué bien aterrizado, qué bien. Y a mí me da igual que hablen de aviones o de romanos o de lo que sea. Entonces, en este sentido, y esto para mí es el más alto cumplido, fuera de cualquier idea de trama, de narración, que para mí son cosas ficticias, porque cuando abrimos un libro no vemos ninguna trama, lo que vemos es un montón de palabras. Todo lo demás es proyectado. O sea, yo recuerdo cuando yo era pequeño y me enseñaban las constelaciones y yo miraba el cielo y decía, las rayas, no veo las rayas. Y me decían, no, es que las rayas no están. Y entonces yo digo, entonces lo de las constelaciones es mentira, porque aquí lo que hay es una estrella y otra estrella y otra estrella. Porque las rayas no están. Y dice, no, pero claro, es que ya, pues las rayas no están. Aquí lo que hay es una estrella y otra estrella. Pues aquí es lo mismo, no hay constelaciones. Lo que hay es una palabra, luego otra palabra, luego otra palabra, luego otra, y así durante 120 páginas. Si tú tienes el arte suficiente, cuando lees la primera palabra, cuando lees la primera frase, por ejemplo, este señor empieza la novela con la palabra el cuchillo. No hay humano que después de el cuchillo no quiera saber lo que pasa. El cuchillo... Nabokov decía que cuando abres el libro, tú ya tienes al lector. Es cuestión de no soltarlo, porque el lector ha abierto el libro. Entonces, si tú no lo empujas hacia afuera, el lector va a llegar hasta el final. Y eso no se consigue, me sabe mal decirlo, con tramas.
con personajes, ni con tramas. No es que tengo una idea de una trama, me da igual. Porque si luego no pones el adjetivo bien al lado, no pones la coma bien, tu trama va a caerse por todas partes. La idea era muy buena, pero está mal escrito. Entonces, si... Oh, coño, y no te das cuenta, ya has girado 10 páginas. ¿Por qué? No es por la trama, es porque de alguna manera ese lenguaje está magnetizado y es por la especie de electricidad estática que tienen las palabras, que cuando las conectas bien se pasan una a la otra y la mirada va siguiendo y no sabes qué pasa y has leído 30 páginas. Igual el tema no te interesa o lo que sea. Yo, por ejemplo, a mí me pasaba esto en mis tiempos cuando era joven con la columna de umbral. La columna umbral. Yo tenía que leer la columna umbral. Entonces yo hacía el tonto en los kioscos para girar el mundo y leer la columna de umbral. Que hablaba de las cosas más estúpidas. Hablaba de Lola Flores, a veces umbral, o hablaba de lo que fuera. Pero estaba tan bien escrito que era una delicia. Entonces, en este primer sentido, este libro pasa el test de sobras. Está muy bien escrito. ¿Sabes? Entonces, hasta el punto que estuve a punto ayer de escribirle a Román, de decir, joder, pocos que somos en Mallorca, que escribimos en castellano, que estamos abandonados por las instituciones, tenemos una sola editorial y encima nosotros aquí fenómenos de que no van aquí, porque nosotros no estamos a la altura, ¿no? Y, por ejemplo, os quiero una que me gustó especialmente. Son dos amantes jóvenes y entonces dice que el chico mira a la chica y dice, naturalmente ve bailotear sus pechos de pezones ansiosos. Claro, ese adjetivo, un pezón ansioso, ya dices, joder, el pezón está ansioso. O sea, no es el chico que está ansioso, es el pezón. O sea, la cosa es estamos en un terreno realmente complicado, ¿no? Y dice que los pezones ansiosos están como sujetos de los hombros con cordeles, ¿no? Y es una cosa tan... O sea... ¿Eso lo puse yo? Sí. Está bien. Entonces tú te imaginas dos cositas con cordeles, o sea, y dices, es perfecto, ¿sabes? Es perfecto. ¿Y cuántas cosas habrá escrito un hombre sobre los pechos de la mujer? Muchísimas. Pero nadie había escrito que el pezón ansioso colgaba como un cordel. Entonces, a mí este tipo de cosas, a mí luego me da igual que el personaje se muera, que se ponga enfermo, a mí me da igual. Si yo voy teniendo esto en cada página, voy así. Y ahora vamos a la segunda parte, en la cual vamos a hacer como si existieran las tramas. Como si existieran los personajes y las tramas, como si hubieran las rayas entre las estrellas, las constelaciones, como si hubiera una trama. Pues en ese segundo sentido, es una auténtica filigrana. Esto estaremos de acuerdo. No sé. Porque hay dos cosas. Primero, lo bien que te sale, pero lo que me pregunta es cómo se le ocurre a alguien contar una trama así, viniendo de dos partes distintas, ¿no? Hay dos tramas que al principio el lector dice, aquí hay una, aquí hay dos, ¿qué está pasando, no? Y entonces hay dos tramas que no son exactamente paralelas y que el gran núcleo de dolor que normalmente ocuparía 200 páginas, las dos tramas sobrevuelan ese dolor, apenas lo rozan. Y entonces, eso para mí tiene un mérito tremendo, porque si tú escribes un libro como con dos barajas, como es este, ¿no? Que es, básicamente son dos personajes que están vistos desde ángulos temporales distintos, ¿no? Puede pasar que una trama y otra queden tan lejos que no haya magnetismo entre ellas, que parezcan como cosas sueltas, ¿no? Pero en su caso, crean una especie como de campo de fuerza aquí en medio, y cuando acabas, te das cuenta que la mayor parte de cosas no te las han contado. Es una novela muy elíptica. Sí. Es una especie de monumento a la elipsis. Correcto, sí. Entonces, la mayor parte de las cosas no te las han contado, pero tú las has digerido y no te has dado cuenta. Es como que de repente te has sentado a comer, no te has dado cuenta y has comido y ya estás en los postres, ¿no? Yo esto no lo he visto dónde, ¿no? Y entonces, eso tiene mucho arte, eso, porque hay que hacerlo con mucha delicadeza. Porque si te pasas de considerar cada polo demasiado autónomo, pierdes la fuerza interna del relato. Y si lo explicitas demasiado, no va a tener la gracia que tiene una buena elipsis. Y de hecho, el momento, digamos, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero una cosa que a mí te quiero preguntar es cómo decides que lo que se tocaría ser como momento de clímax, de dolor de la trama, lo despachas en página y media. O sea, de 120 páginas creo que tiene, o 100, lo que sean, ¿no?
lo que en una escuela de guión, una escuela de novela te dirían, bueno, y aquí es la gran resolución del conflicto donde todo se entiende, es fuera, ¿no? Y todo ha sido una preparación para eso, y de alguna manera luego al final te das cuenta que está completamente resuelto, pero de manera muy leve. O sea, quiero decir que, ¿sabes lo que quiero decir? No quiero describir el argumento. No, es que no había pensado en a ese nivel. ¿No está planeado? ¿Sí? No, o sea, no le he pensado a ese nivel nunca, ¿no? ¿No? No. Yo empecé... De esta novela, lo único que tenía a la hora de sentarme era la imagen del viejo comprando el cuchillo en la ferretería, que es lo que ocupa el primer capítulo. Y yo escribí eso y de repente terminé y apareció otra cosa. Aquí aparece otra cosa, bueno, pues la voy a poner y ya veremos cómo se conecta después. Y después apareció otra cosa y ya veremos cómo se conecta. Y al final, efectivamente, me di cuenta que iba saltando de aquí para allá. Es que fue que no fue muy... Creció orgánicamente, digamos. Sí. Como apoyándose en lo que había antes y haciendo como un ejercicio de equilibrio así de voy a poner esto aquí, ahora voy a poner esto aquí porque si no, y al final me resultan como si fueran edificios al revés, porque esto me pasa mucho en mis novelas. Suelen basarse en una anécdota, por ejemplo. Yo construí toda una novela basándome en la anécdota de que una persona que estaba un poquito mal de la cabeza le encarga a otra que le consiga un triclón. Nada más. Y un triclón nadie sabe lo que es, nadie lo va a saber nunca. Y a partir de una cosa tan pequeñita se construye un edificio. Entonces al final termina siendo una especie de edificio con una forma muy singular porque se apoya en un cimiento muy pequeño, que es la excusa para narrar, ¿vale? Y empieza a crecer así, y lo que yo procuro es que no se me caiga. Entonces por eso tengo que ir rápido poniendo una pieza aquí, otra pieza aquí, porque veo que esto se va para acá, y a lo mejor por lo mismo no me puedo demorar al final en la resolución, porque tengo que poner el pináculo antes de... y ya está. Y si lo tocas demasiado se va a quedar, ¿no? Y hay un segundo en que ese edificio lo he armado, que además escribo muy rápido, lo he armado partiendo de una cosa muy pequeña y he hecho así, y ha quedado ahí. Y luego enseguida, si yo lo toco más, empieza a desbaratarse. No sé cómo... Deja la sensación en el lector. Esto cuando te enseñan a dibujar, a la gente que sabe dibujar, yo no sé dibujar, te dicen que tienes que mirar la silueta, pero también tienes que mirar el espacio, ¿no? El espacio detrás. Entonces, esa sensación tiene el libro de que tú vas trazando un espacio y al final de todo se recorta la silueta, lo que quieres decir. Pero tú lo has dicho de manera totalmente elíptica y indirecta. Y luego quiero hacer una pregunta, que es por el personaje de Irina. Irina. Sí, el personaje de Irina. Completamente ficción, algún eco de experiencias vividas con alguna mujer en concreto, porque es un personaje fascinante. En su fase mujer anciana, sí tiene, que además es su fase más salvaje, sí tiene... Hombre, la joven también, sí tiene conexiones con la realidad, pero no voy a decir con quién, pero sí tiene conexiones, sí. Y... Muy atractiva Irina, ¿no? Muy atractiva. Bueno, es un personaje que está muy bien construido porque aparte está construido con 4 pinceladas, pero te deja desde el principio la sensación de la señorita Problemas, ¿no? De que tú sabes que esta chica... Como personaje de novela es mucho mejor tener un personaje que genere problemas que un personaje que no genere nada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro. Pero tú ya lo ves que aquello... y hay un momento que vamos a ir mal. Que su amante también lo sabe, la novela, que dice, ¿dónde me estoy metiendo? Claro. Él se da cuenta, ¿no? Pero él es curioso porque es un personaje que es un inconsciente muy consciente. O sea, él es muy inconsciente, sabe que es muy inconsciente y decide seguir siendo inconsciente. Por amor. Por amor. Claro, por amor y bien, cuando lo encontramos a él convertido también en una persona mayor, porque esto es la vida de ellos dos desde la... A ver, tampoco es, no es exhaustiva la descripción ni mucho menos, pero cuando lo encontramos a él ya muy mayor, encontramos que es una persona muy seria, muy cabal, muy centrado, que ha aprendido a vivir muy bien, que ha aprendido a aceptar el sufrimiento, la desgracia, que
o sea, se ha acomodado mucho. Y en ese sentido, Irina, cuando es más joven, va como tirando de él o abriéndole el camino, ¿vale? Le va permitiendo desarrollarse, y después es un poco al revés, ¿no? Después, en la fase en la que ya son ambos mayores, él es el que la protege a ella, el que la acompaña en su evolución. No voy a decir en su destrucción porque sería destripar la novela. Pero, Ya la he destripado. pero Facilísimo. yo creo que él es un ejemplo de amor devoto. Sí, eso por supuesto. De amor devoto. O sea, Sí, él sabe que ella le supera. Sí. El que le supera, no socialmente, que también, sino que decir, como ser humano es excesivo para lo que él podría manejar. Y él sabe que él lo que va a poder hacer es como de guardián de ella, de que minimizar los daños y estar como fascinado por ella, y escoge hacerlo toda la vida, ¿no? Y incluso en el momento final, que es terrorífico, ¿no? Él en ningún momento se desintoniza de ella, ¿no? O sea, porque la opción que toman es una opción, bueno, cerca del fuego, ¿no? Cerca de la chimenea, y él la acompaña de una manera muy dulce y muy consciente, ¿no? Como que él está entregado a ella y como que ha escogido vivir de esta manera, ¿no? Ha escogido vivir para ella. Él venera a ese personaje, quizás también porque ha sido la única persona que le ha dado a él la sensación de que es una pieza original en el mundo. O sea, que es algo destacable, porque él era un muchacho, trabajaba en un taller y de repente, esto lo puedo contar porque es el capítulo 2, ella aparece, se presenta en su vida de forma casual, trae su coche allí al taller para que se lo arreglen, y de repente está así y le dice, tú, ven para acá, tú. Y lo toma como quien toma una fruta del bosque, ¿no? Ven para acá. Y el chico pues, se deja tomar, pero es que se deja tomar y es por primera vez encuentra un camino distinto a lo que iba a ser para él apretar tuercas, limpiar grasa, o sea, añadir un número al registro civil, ¿vale? Y a partir de ahí, pues su vida normalita y morirse. Y dice, bueno, es que se me abre aquí una ventana de posibilidades que, o sea, en ese sentido es verdad que él la venera, pero yo creo que termina por venerarla más tarde. Al principio se deja arrastrar por la fascinación y por las feromonas y por, en fin, y su relación efectivamente va evolucionando. Es un tipo de amor muy bien dibujado, ¿no? Esa mezcla de sé que el camino va a ser cuesta abajo, sé que en cierta manera esta apuesta es perdedora desde el principio, desde el primer momento, pero la voy a hacer contigo y no te voy a dejar, ¿no? Es un amor vigilante, es una cosa extraordinaria. Y que por otra parte es la única manera seguramente en que un personaje como Irina hubiera podido llegar a vieja, porque si no, ella por sí sola, si no a los 25 años está... Probablemente sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tempestuoso, sí. Quería hacer una pregunta por si contribuye a desorientar al público. Que Sí, pero bueno. Esta en realidad es una historia de economía más que una historia de amor, ¿no? ¿Cómo? Es una historia de... Está logrando desorientar al autor, que ya es más de desorientar al autor. Esa historia de una ferretería más que la historia de una pareja, ¿o no? ¿Qué se puede decir de eso? ¿Qué se puede decir de la ferretería? Bueno, la ferretería es un símbolo, evidentemente, va funcionando como símbolo, ¿no? Es claro, es una plaza por donde terminan atravesando, por donde terminan cruzando siempre todo. Cuando uno, vale, voy a ponerme categórico y ¿cómo se diría? Eclesiástico. Cuando uno comienza una novela, hay que tener mucho cuidado con las 10 primeras páginas, que suelen ser los 10 primeros minutos de la película. Porque lo que no esté planteado en esos 10 minutos, ya después va a sonar a que lo han metido a capón, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que García Márquez decía que la primera frase es un universo que contiene toda la novela, posible sí. Yo no lo dudo, pero lo que me ha quedado clarísimo es que como yo en las primeras 10 páginas no diga las cosas que tengo que decir, no presente a los personajes, presente a las cuestiones, después me va a costar mucho. Entonces, es verdad que esta ferretería, como decía antes, al principio era una excusa, era un espacio donde ocurría este evento de que un señor muy mayor y aparentemente inofensivo compraba un cuchillo de este tamaño, y dices, claro, aquí es que pasa algo. Y esta ferretería ya se ha convertido, solamente por albergar esa escena, en un personaje.
y este personaje no lo puedo olvidar. Entonces terminan sucediendo cosas por ahí, cosas por el pasado de la ferretería también, en fin, se termina convirtiendo en la plaza. Entonces, por eso digo que si se presenta un personaje en esas primeras 10 páginas, uno no se puede olvidar de él y tiene que al final adquirir un... Yo quiero preguntarte porque a mí es una cosa que me intriga mucho siempre que trato con gente que está en la cosa creativa, en cualquier campo. ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, que hay gente que escribe mucho, luego corrige, gente que escribe poco, gente que escribe de noche, gente que escribe a mano, gente que escribe a las 4 de la tarde, gente que escribe cuando está enfadada. ¿Cuál es tu proceso natural? Mira, cuando era más... Así nos las gastamos en las presentaciones de Sloper. Está bien. Sí. Estás haciendo grabaciones de mi... Es para que no haya contraluz. Ah, ya. Ok. Pablo, soy José Manuel Barquero. Me tengo un libro. Hemos tardado un poco de El genial Octavio Cortés al piano.